prepárense para adentrarse en un caso que, ha perturbado el sueño de muchos. Hoy nos sumergimos en la historia de la familia Smurl, un caso que sacudió a Estados Unidos en los años 80. Ustedes nos pidieron que investigáramos esta historia. Una familia de Pensilvania que afirmaba que su hogar estaba bajo el yugo de un demonio por más de una década. Tenemos artículos de periódicos, fragmentos de libros, incluso detalles de la película que inspiró este caso. Veamos si podemos juntos desentrañar este misterio, si se atreven. Lo que a mí me parece fascinante este caso es cómo logró encender un debate tan acalorado, atrayendo la atención de investigadores paranormales, sacerdotes, psicólogos, todos buscando una explicación. Realmente hay mucho que analizar. Sin duda. Para comprender la magnitud de lo que la familia Smurl afirmaba haber vivido, primero debemos situarnos en el escenario de los eventos. Estamos hablando de una casa de 2 bloques en Chase Street, West Pittston, Pensilvania. Un lugar aparentemente común y corriente, ¿no? La familia se mudó allí en 1973 y un año después comenzó la pesadilla que se extendería hasta 1989. Exacto. Y ese contraste entre la aparente normalidad del entorno y la escalada de eventos inexplicables es lo que hace que este caso sea tan perturbador. No estamos hablando de una casa abandonada en un lugar remoto, sino de un hogar familiar en un pueblo tranquilo. Es cierto. Y hablando de la escalada de eventos, la lista de fenómenos que la familia describió es escalofriante. Al principio se escuchaban ruidos fuertes, inexplicables. Luego aparecieron olores fétidos, nauseabundos, que impregnaban la casa sin razón aparente. Incluso el perro de la familia fue lanzado contra la pared por una fuerza invisible. Y esos son solo los primeros indicios, los que podrían tal vez atribuirse a causas naturales, aunque improbables. Pero lo que realmente hiela la sangre es la escalada hacia eventos cada vez más aterradores. Totalmente. El colchón de la hija menor se sacudía violentamente mientras dormía, como si una entidad invisible la estuviera zarandeando. En una ocasión, la misma hija fue empujada por las escaleras, sufriendo heridas leves. Estos eventos ya no pueden ser ignorados, apuntan a algo más siniestro. Exactamente. Y la situación se vuelve aún más oscura cuando la familia comienza a reportar agresiones físicas y sexuales, experiencias que atribuyen directamente a una entidad demoníaca. Aquí es donde la línea entre lo explicable y lo paranormal se difumina y donde el caso comienza a atraer la atención de personas más allá de la familia Smurl. Exacto. Y en este punto, 2 figuras icónicas del mundo paranormal entran en escena. Ed y Lorraine Warren. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Para quienes no los conozcan, los Warren eran demonólogos de renombre, famosos por su participación en otros casos de alto perfil que ya hemos explorado en episodios anteriores. Su llegada al caso Smurl sin duda añadió una capa de misterio y controversia. Los Warren son figuras fascinantes, sin duda. La demonología, su campo de estudio, se centra en la investigación de demonios y entidades malignas. Y su trabajo a menudo los llevaba a lugares donde se reportaba actividad paranormal. En el caso de los Smurl, los Warren no se limitaron a observar, sino que afirmaron haber sido testigos de fenómenos inexplicables durante su investigación. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos más sobre lo que los Warren reportaron haber visto y oído en la casa de los Smurl. Sabemos que utilizaron métodos como la reproducción de música religiosa y la oración, pero ¿qué más sucedió durante su tiempo allí? Bueno, según los Warren, la casa reaccionaba a su presencia. Reportaron repentinas caídas de temperatura, la sensación de una masa oscura moviéndose por casa, incluso un mensaje que apareció en un espejo, escrito como si con una fuerza invisible que simplemente decía fuera. Escalofriante. ¿Y qué hay de las grabaciones de audio que Ed Warren afirmaba haber obtenido? Se decía que contenían sonidos de golpes y ruidos inexplicables, ¿verdad? Sí, las grabaciones forman parte de la evidencia que los Warren presentaron, aunque su autenticidad siempre ha sido cuestionada. Muchos escépticos argumentan que los sonidos podrían tener explicaciones racionales o incluso haber sido manipulados. Pero para los Warren, las grabaciones eran una prueba más de la presencia demoníaca en la casa de los Smurl. Es fascinante cómo un caso como este puede generar tantas interpretaciones. Tenemos a la familia aterrorizada, convencida de que un demonio los atormentaba. Tenemos a los Warren, con su experiencia en demonología, apoyando esa creencia. Pero también debemos considerar las voces de quienes dudaban de la naturaleza paranormal de los eventos, ¿verdad? Por supuesto. No podemos ignorar a figuras como el profesor Paul Kurtz, un reconocido escéptico que desestimó el caso Smurl como un engaño o una farsa. Kurtz argumentaba que no existía evidencia concluyente de actividad paranormal y que los fenómenos reportados por la familia podían tener explicaciones racionales. Cierto. Kurtz y otros escépticos propusieron explicaciones alternativas a los eventos. Por ejemplo, señalaron que Jack Smurl había sido sometido a una cirugía cerebral en 1983 para tratar problemas de memoria. ¿Podría esta condición médica haber influido en su percepción de los eventos? Es una posibilidad que debemos considerar. Sabemos que ciertas condiciones médicas, incluyendo problemas neurológicos, pueden afectar la percepción y generar alucinaciones o delirios.
no podemos descartar la posibilidad de que la experiencia de los Smurf, o al menos parte de ella, tuviera un origen en la condición médica de Jack. Es un punto importante y nos recuerda que un caso como este no se puede analizar desde una sola perspectiva. Debemos considerar todas las variables, tanto las paranormales como las racionales. Exactamente. Y hablando de diferentes perspectivas, no podemos olvidar la reacción de la Iglesia Católica al caso Smurf. ¿Cómo se involucró la Iglesia en esta historia? Bueno, según los registros, varios sacerdotes acudieron a la casa de los Smurf para bendecirla, intentando alejar cualquier presencia maligna. Algunos reportaron no haber sentido nada inusual, pero Janet Smurf, la madre de la familia, afirmaba que se realizaron 3 exorcismos para intentar expulsar al demonio. Es interesante. La Iglesia Católica tiene una larga tradición en el tratamiento de casos de supuesta posesión demoníaca. El exorcismo, un ritual para expulsar entidades malignas, se practica desde hace siglos. Pero incluso dentro de la Iglesia hay diferentes posturas sobre la frecuencia real de la posesión demoníaca y la eficacia del exorcismo. Es cierto, en el caso de los Smurf, la respuesta de la Iglesia parece haber sido diversa. Mientras algunos sacerdotes realizaron exorcismos, otros no percibieron ninguna presencia maligna y se mostraron más escépticos. Exacto. Eso nos muestra que incluso dentro de una institución como la Iglesia Católica hay un espectro de creencias y opiniones sobre la naturaleza de lo paranormal. Sin duda. Y esta diversidad de perspectivas hace que el caso Smurf sea aún más complejo e intrigante. Tenemos a la familia, a los Warren, a los escépticos y ahora también a la Iglesia, cada uno con su propia interpretación de los eventos. Es como si estuviéramos ante un rompecabezas con piezas que no encajan del todo. Cada perspectiva nos ofrece una parte de la historia, pero la imagen completa sigue siendo un misterio. Y para seguir armando ese rompecabezas debemos adentrarnos en el siguiente capítulo de esta historia. La publicación del libro The Haunted en 1926, escrito por la familia Smurl en colaboración con los Warren y un periodista local. Este libro se convirtió en un éxito de ventas, relató con detalle las experiencias de la familia y las investigaciones de los Warren, alimentando aún más el debate público sobre el caso. Pero, ¿qué tan objetiva era la narración del libro? ¿Reflejaba fielmente la realidad de los eventos o buscaba tal vez sensacionalizar la historia? Lo analizaremos en detalle en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Retomamos nuestra inmersión en el caso Smurf, un caso que, parece desafiar la lógica y la razón. Habíamos dejado la historia con la publicación del libro The Haunted, un relato que sin duda amplificó la atención mediática sobre la familia y sus experiencias. Es cierto, el libro se convirtió en un éxito de ventas, llevando la historia de los Smurf a un público mucho más amplio. Pero como mencionaste antes, incluso después de mudarse de la casa en Chase Street, la familia seguía reportando actividad paranormal. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estaba la entidad maligna realmente ligada a la familia, como una especie de maldición que los perseguía a donde fueran? Esa es una pregunta que ha intrigado a investigadores y aficionados al misterio por igual. Si la nueva residente de la casa no experimentó nada inusual, significa que la fuente del tormento no era la casa en sí, sino algo que se aferraba a la familia Smurf. La posibilidad de una maldición, una energía negativa que se adhiera a las personas en lugar de a los lugares, es un concepto que se ha explorado en diferentes culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Es una idea inquietante, sin duda. Pero si descartamos la posibilidad de que la casa estuviera embrujada, podría ser que las experiencias de los Smurf fueran producto de su propia mente, de sus miedos y creencias. Después de todo, sabemos que la mente humana es capaz de crear realidades subjetivas muy poderosas. Precisamente. La psicología juega un papel fundamental en nuestra interpretación de lo inexplicable. El estrés, la ansiedad, la sugestión, incluso ciertos trastornos mentales pueden manifestarse en forma de experiencias que podríamos percibir como paranormales. No podemos subestimar el poder de la mente para crear ilusiones, distorsionar la percepción y generar fenómenos que desafían la lógica. Es como si nuestros propios miedos pudieran materializarse, convirtiéndose en fantasmas que nos acechan desde las sombras de nuestra mente. Exactamente, es un factor que no podemos ignorar. Y nos lleva de vuelta a la importancia de considerar todas las perspectivas, todas las variables, antes de llegar a una conclusión sobre la naturaleza de lo paranormal. Por un lado, tenemos la posibilidad de una maldición, una fuerza oscura que se aferraba a la familia Smurf. Por otro lado, tenemos la psicología, el poder de la mente, para crear realidades subjetivas que podrían explicar las experiencias como alucinaciones o delirios. Y en el centro de todo tenemos a los Warren, expertos en demonología, que no dudaron en afirmar que la familia estaba siendo atormentada por una entidad demoníaca.
¿Cómo podemos conciliar estas diferentes perspectivas? Es un desafío, sin duda. Los Warren, con su experiencia en demonología, se basaban en sus propias observaciones, en los testimonios de la familia y en su conocimiento de lo paranormal para llegar a la conclusión de que se trataba de una posesión demoníaca. Pero como ya hemos mencionado, su metodología y objetividad han sido cuestionadas por los escépticos a lo largo de los años. Claro. Algunos argumentan que los Warren, en su afán por encontrar evidencia de lo paranormal, podrían haber interpretado los eventos de manera sesgada, dando más peso a las pruebas que confirmaban sus creencias y minimizando o ignorando las que las contradecían. Es una crítica que se les ha hecho con frecuencia y es importante tenerla en cuenta a la hora de evaluar sus conclusiones. No podemos descartar la posibilidad de que sus propias creencias hayan influido en su interpretación de los eventos. Es como si estuviéramos navegando en un mar de incertidumbre, ¿verdad? Cada perspectiva, cada testimonio, cada pieza de evidencia nos acerca un poco más a la verdad, pero al mismo tiempo nos aleja, creando nuevas dudas y cuestionamientos. Exactamente. Y esa es la naturaleza misma de lo paranormal. Nos obliga a confrontar lo desconocido, a cuestionar nuestras propias creencias y a aceptar que a veces las respuestas no son fáciles de encontrar. Y hablando de respuestas difíciles, ¿qué podemos decir sobre la reacción de la Iglesia Católica al caso Small? Tuvimos sacerdotes que bendijeron la casa, algunos que no sintieron nada inusual, mientras que otros realizaron exorcismos. ¿Cómo podemos interpretar esta diversidad de respuestas dentro de la misma institución? La respuesta de la Iglesia Católica al caso Small refleja la complejidad de las creencias y prácticas dentro de la propia institución. Por un lado, la Iglesia reconoce la existencia del demonio y la posibilidad de la posesión demoníaca, y el exorcismo es un ritual que se practica desde hace siglos. Por otro lado, hay una tendencia a la cautela, a la búsqueda de explicaciones racionales y a la evaluación cuidadosa de los casos antes de llegar a una conclusión definitiva sobre la presencia de una entidad maligna. Es decir, que la Iglesia no se apresura a declarar una posesión demoníaca sin antes descartar otras posibilidades, como enfermedades mentales, sugestión o incluso engaños. Exactamente. Y en el caso de los Small, esa cautela se hizo evidente. Mientras algunos sacerdotes se inclinaron hacia la posibilidad de una auténtica posesión demoníaca, otros se mostraron más escépticos, sugiriendo que las experiencias de la familia podrían tener explicaciones alternativas. Es interesante cómo el caso Small puso de manifiesto las diferentes corrientes de pensamiento dentro de la Iglesia Católica. Por un lado, tenemos la tradición del exorcismo, la creencia en el poder del demonio y la necesidad de combatir las fuerzas del mal. Por otro lado, tenemos una visión más racional, que busca explicaciones científicas y psicológicas antes de recurrir a lo sobrenatural. Es una dualidad que refleja la complejidad de la fe humana, la tensión entre la creencia y la razón, entre lo sobrenatural y lo científico. Sin duda. Y esa complejidad se hace aún más evidente cuando consideramos el impacto mediático del caso Small, la publicación del libro, las apariciones en televisión, la película. Todo esto contribuyó a convertir a la familia en un fenómeno cultural. Pero también distorsionó la narrativa, creando una versión sensacionalista de la historia que no siempre se ajustaba a la realidad de los hechos. Es cierto. El caso Small se convirtió en un ejemplo paradigmático de la fascinación del público por lo paranormal, especialmente en la década de los 80, cuando hubo un auge de interés en las historias de casas embrujadas, posesiones demoníacas y fenómenos inexplicables. Pero ese auge mediático también trajo consigo una tendencia a la exageración, al sensacionalismo y a la creación de mitos que a veces eclipsaban la verdad. Es como si la historia de los Small se hubiera convertido en una mercancía, ¿verdad? Un producto para ser consumido por un público ávido a emociones fuertes, sin importar si la historia que se les contaba era completamente veraz o no. En cierto modo, sí. Y ese fenómeno no es exclusivo del caso Small. Vemos ejemplos similares en otros casos de supuesta actividad paranormal que han capturado la atención del público, como la casa de Amityville, el exorcismo de Emily Rose, etc. La línea entre la realidad y la ficción se difumina. La búsqueda de la verdad se mezcla con el deseo de entretenimiento, y la historia real se convierte en un relato moldeado por las exigencias del mercado. Es un recordatorio de que debemos ser críticos con la información que consumimos, especialmente cuando se trata de temas tan complejos y controversiales como lo paranormal. No podemos aceptar todo lo que leemos o vemos sin cuestionarlo, sin contrastarlo con otras fuentes y sin considerar la posibilidad de que la historia que se nos presenta haya sido modificada o distorsionada para hacerla más atractiva para el público. Exactamente. La búsqueda de la verdad requiere un esfuerzo consciente, una mente crítica y la voluntad de cuestionar nuestras propias creencias. Y en el caso de los Small, esa búsqueda de la verdad se complica aún más por la falta de evidencia concluyente, la diversidad de perspectivas y la influencia de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué nos queda después de analizar el caso Small? ¿Una historia de terror real o una elaborada ficción?
un ejemplo de posesión demoníaca o un caso de sugestión y percepción distorsionada. La verdad se esconde en algún lugar entre la fe y la razón, entre la ciencia y lo sobrenatural. Creo que el legado del caso Smurl es precisamente esa ambigüedad, esa falta de respuestas definitivas. Nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a explorar las diferentes perspectivas y aceptar que a veces lo inexplicable permanece inexplicado. Es una lección valiosa, sin duda. Y nos recuerda que la búsqueda de la verdad, especialmente en el ámbito del paranormal, es un viaje complejo y fascinante, lleno de giros inesperados y callejones sin salida. Pero a pesar de las dificultades, esa búsqueda merece la pena, ya que nos permite ampliar nuestros horizontes, comprender mejor la complejidad del mundo que nos rodea y confrontar los límites de nuestro propio conocimiento. Exactamente. Y aunque no siempre encontremos las respuestas que buscamos, el proceso de exploración nos enriquece, nos desafía y nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la experiencia humana. Y hablando de complejidad, no podemos olvidar que el caso Smurl no se limita a las experiencias de la familia y a las investigaciones de los Warren. Hay un elemento que no hemos explorado a fondo. La película para televisión de 1991, The Haunted, que se basó en el libro de los Smurl y que contribuyó a consolidar el legado del caso en la cultura popular. ¿Reflejaba la película la realidad de los hechos o se trataba de una obra de ficción inspirada en la historia real? ¿Cómo influyó la película en la percepción pública del caso? Lo analizaremos en la última parte de nuestro Deep Dive. Al llegar a esta parte final de nuestro análisis, creo que es importante recordar que el caso Smurl no fue un evento aislado. En la década de los 80 hubo como un auge de interés en lo paranormal, con numerosos casos de casas embrujadas, posesiones demoníacas que acapararon la atención del público. Podemos pensar en casos como el de Amityville, el exorcismo de Emily Rose, e incluso la película Poltergeist, que dejó una huella imborrable en la cultura popular. Es cierto, recuerdo vívidamente la época. Parecía que por todas partes se hablaba de lo paranormal. Revistas, programas de televisión, películas, todo contribuye a crear una atmósfera de fascinación y a veces de temor a lo desconocido. ¿Crees que este auge mediático influyó en la percepción del caso Smurl? Sin duda. El contexto cultural es crucial para comprender cómo interpretamos los eventos. En una época donde lo paranormal estaba en boca de todos, es natural que las personas fueran más propensas a creer en la posibilidad de una auténtica posesión demoníaca. La cultura popular, con sus historias de casas embrujadas, exorcismos y encuentros con lo inexplicable, actuaba como un amplificador, alimentando la imaginación colectiva y creando una especie de expectativa de lo paranormal. Es como si la cultura popular hubiera preparado el terreno para el caso Smurl, creando un público más receptivo a la idea de que una familia común y corriente pudiera ser víctima de fuerzas demoníacas. Exactamente. Las películas, los libros, las series de televisión, todo esto contribuye a alimentar la imaginación colectiva y a normalizar la idea de lo paranormal. En ese contexto, la historia de los Smurlen encajaba perfectamente en la narrativa cultural de la época. Y en ese contexto, figuras como los Warren, expertos en demonología, se convirtieron en referentes, en voces de autoridad en un campo que para muchos era desconocido y aterrador. Así es, los Warren, con su experiencia en demonología y su participación en otros casos de alto perfil, contribuyeron a amplificar la percepción de que el caso Smurl era un ejemplo genuino de posesión demoníaca. Su presencia en los medios de comunicación, sus declaraciones, sus libros, todo ello reforzaba la idea de que la familia estaba realmente enfrentándose a fuerzas sobrenaturales. Es interesante cómo la percepción de lo paranormal ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hoy en día, con el auge de la ciencia y la tecnología, hay una mayor tendencia al escepticismo y a la búsqueda de explicaciones racionales. ¿Crees que el caso Smurl sería recibido de la misma manera si ocurriera en la actualidad? Es difícil decirlo con certeza, pero creo que la respuesta sería diferente. Hoy en día, la sociedad es más escéptica, más crítica con las afirmaciones extraordinarias. Tenemos acceso a más información, a más herramientas para analizar y comprender el mundo que nos rodea. Es probable que un caso como el de los Smurl, se abordaría con mayor cautela, con una búsqueda más exhaustiva de explicaciones racionales antes de recurrir a lo paranormal. Sin embargo, a pesar del avance de la ciencia y la tecnología, el interés por lo paranormal no ha desaparecido. Programas de televisión como Ghost Hunters y películas como El Conjuro, que curiosamente se basa en otro caso investigado por los Warrens, demuestran que la fascinación por lo inexplicable persiste, aunque quizás con un enfoque más científico y menos sensacionalista. Es cierto, el interés por lo paranormal sigue vivo, pero ha evolucionado. Ya no se trata simplemente de creer o no creer, sino de investigar, de analizar, de buscar pruebas. La tecnología nos permite registrar y analizar fenómenos que antes eran invisibles para nosotros.
Las cámaras infrarrojas, los sensores de movimiento, las grabadoras de audio de alta sensibilidad. Todas estas herramientas nos permiten capturar datos que pueden ayudarnos a comprender mejor lo que ocurre en los lugares donde se reporta actividad paranormal. Es como si la búsqueda de lo paranormal hubiera adoptado un nuevo rostro, más tecnológico, más analítico, pero con la misma curiosidad de fondo. Ya no se trata solo de contar historias, sino de buscar respuestas, de intentar desentrañar los misterios que se esconden en los límites de nuestra percepción. Exactamente. Y esa búsqueda de respuestas, esa curiosidad por lo desconocido, es lo que nos impulsa a seguir explorando, a seguir cuestionándonos, a seguir buscando la verdad, incluso en los lugares más oscuros y misteriosos. El caso Smurl, a pesar de su ambigüedad, a pesar de la falta de respuestas definitivas, nos recuerda que la realidad es mucho más compleja de lo que a veces imaginamos. Sin duda. Y nos invita a mantener la mente abierta, a no descartar ninguna posibilidad, a no dejar de hacernos preguntas. El caso Smurl es un recordatorio de que incluso en la era de la ciencia y la tecnología hay misterios que desafían nuestra comprensión y que nos obligan a confrontar los límites de nuestro conocimiento. Y quizás esa sea la lección más valiosa que podemos extraer de este caso. La humildad ante lo desconocido, la aceptación de que hay cosas que aún no comprendemos, la voluntad de seguir buscando respuestas incluso cuando el camino se vuelve oscuro y laberíntico. Y con esa reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en el caso Smurl. Esperamos que este viaje a través del misterio, la controversia y lo inexplicable les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre la complejidad de la experiencia humana. Gracias por acompañarnos en esta exploración de lo inexplicable. Los invitamos a seguirnos en nuestras próximas inmersiones, donde seguiremos desvelando misterios y explorando las fronteras de lo desconocido. Hasta la próxima. Y recuerden, a veces las preguntas son más importantes que las respuestas.